Es un lugar común decir que la pandemia del COVID-19 nos obligó a reinventar la forma como trabajamos. Y GIZ no es la excepción. Desde el Grupo de Ciudades y Territorios Sostenibles de la Red de Estado y Democracia en América Latina y el Caribe de la GIZ, más conocida como la REDLAC, hemos decidido explorar las estrategias de adaptación que tanto a nivel personal como de los programas y proyectos han sido exitosas en este camino en el que ya llevamos 2 años. A partir de entrevistas con asesores y FAO de diferentes países y programas de la región, hemos producido 2 podcasts. En esta segunda entrega, exploramos los retos del trabajo con las contrapartes, así como los viejos y renovados desafíos de una región con cada vez más necesidad de construir ciudades sostenibles e inclusivas. Acá, las voces de los protagonistas contándonos sus preocupaciones y retos para la continuidad del trabajo. El proyecto sigue, la duración sigue, los fondos hay que ejecutar, entonces hay muchas variables que no podíamos cambiar, ¿no? Mi preocupación segunda fue las contrapartes, ¿no? Cómo lo manejamos, cómo podemos estar cerca de ellos, tenían un ritmo totalmente diferente a la GIZ, y cuál fue nuestro mensaje alineado, común por parte de la cooperación alemana hacia las contrapartes, qué es lo que podemos ofrecer y cuáles son las restricciones que nosotros tenemos, ¿no? Nos pasó muy rápidamente que nos dimos cuenta de que nuestras contrapartes ya estaban con mucha carga y que nosotros, más que ayudarlos, lo que estábamos haciendo era cargándolos más. Además, las contrapartes eran muy diversas entre sí. Teníamos 5 proyectos, 4 ciudades, 4 contrapartes diferentes en los 4 puntos cardinales del país. Con proyectos similares, pero cada uno de estos proyectos tenía pues sus propias características y sus propias cosas, digamos, como autóctonas de cada ciudad y de cada, sobre todo, administración. Brasil es una nación con 3 diferentes contrapartes, entonces tenía que alinear sus agendas, conseguir que estuvieran todos en la reunión, sabiendo todos de las mismas información. Y no todos estaban en el mismo nivel de preparación para la virtualidad. Digamos, nuestra contraparte principal, siendo el municipio, digamos, no estaba preparado en términos, digamos, como de infraestructura, de equipos para que tener así como de la noche a la mañana reuniones virtuales. Era bien difícil al inicio esto de las reuniones virtuales y el Zoom, porque nunca les funcionaba el Teams, nunca les funcionaba el Teams, entonces y teníamos restricción nosotros de usar el Zoom, entonces todo eso era un montón de temas tecnológicos. Si bien la adaptación a trabajar en entornos virtuales tarde o temprano se dio, nada podía reemplazar la presencialidad. Siempre hay conversaciones que se tienen fuera, digamos, de la parte formal de reunión, y a veces son esas conversaciones por fuera donde uno logra acuerdos o logra entender, ¿no?, las dinámicas y por dónde van las situaciones. La dificultad de no poder ir hasta allá y conocerlos y estrechar la mano y mostrarles la cicloinfraestructura o las personas caminando. Adicionalmente, los gobiernos locales estaban en la primera línea de combate frente al COVID. Los puso a ellos, a las municipalidades, en un primer plano, digamos, de afrontar la pandemia frente a la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron a destinar ciertos recursos y cierto tiempo a ver cómo solucionaban problemas de la vida cotidiana con las personas de sus territorios. Las prioridades de dichas secretarías y de las alcaldías era atender el COVID, no atender la cooperación alemana. La prioridad en lo local se convirtió en la vida de las personas, cómo lograr que la infraestructura del municipio, de los hospitales, de la ciudad funcione para que salvar vidas de las personas. Y en medio de todas esas dificultades por las que atravesaban las contrapartes, tuvimos que inventarnos una nueva forma de trabajar. Tuvimos que aprender a escuchar más, a ser más flexibles frente a las necesidades que imperaban y a ser capaces de reformular nuestras acciones para hacerlas más pertinentes, sin perder de vista los indicadores de nuestros programas y proyectos. Hay que ser flexibles y fuimos flexibles y nos dijeron, ok, nosotros queríamos hacer esto, pero ahora tenemos otras necesidades. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar también? Y nosotros, bueno,
es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa posibilidad de flexibilizar actividades, siempre apuntando a los objetivos y nuestras metas del programa, y que nos permitió justamente esa negociación o esos nuevos acuerdos con nuestras contrapartes para hacer pertinente nuestra asistencia técnica. Ni paramos lo que estábamos haciendo y que respondía a los indicadores del programa, sino que tratamos de ver cómo en esa nueva circunstancia que estaba atravesando el municipio podíamos ser más pertinentes en lo que podemos hacer con ellos y en responder también a sus necesidades. Gracias a la creatividad y a la capacidad rápida de adaptación de los y las asesoras que hacen parte de esta gran familia de la GIZ, surgieron iniciativas para fortalecer las capacidades de las contrapartes y para involucrar a la ciudadanía en las reflexiones y en la toma de decisiones, para mejorar la incidencia en política pública y para comunicar más y mejor los resultados de lo que hacemos. Eso nos permitió a nosotros planificar un seminario en línea que surgió a raíz de la pandemia, que básicamente fue, bueno, tenemos 3 municipalidades que nos están diciendo más o menos las mismas inquietudes, que tienen las mismas dudas, que algunas ya están solucionándolo de cierta forma. Entonces realicemos un seminario en línea para reunamos expertos nacionales, internacionales y a funcionarios municipales para compartir y para dar ciertas guías o lineamientos que ellos podrían realizar para que compartan entre pares también qué es lo que está realizando cada uno. Entre nuestras ciudades comenzaron a tener más conexión y más contacto para poder solucionar, digamos, problemas. Por ejemplo, si Cali quería abrir una ciclorruta temporal, pues entonces era más fácil preguntarle directamente a Bogotá y así. Una de las cosas que se le ocurrió a una de mis colegas, que es Macarena Castillo, es hagamos intercambios técnicos entre pares a nivel latinoamericano, porque las experiencias más cercanas son las que más te van a funcionar. Y empezamos a hacer no una serie de webinars, porque en un momento, ¿te acuerdas que nos bombardeamos todos en webinars? Fue una cuestión ridícula. Como que hubo un frenesí por ver webinars todo el día mientras uno trabajaba. Nos pasamos. Ahora lo que quisimos hacer era ya definitivamente trabajos más prácticos, de estilo workshop. Y también surgieron iniciativas de cursos más estructurados. Nosotros acudimos a consultorías de expertos que nos ayudaron a generar construcción de capacidades en las alcaldías de manera virtual. También diseñamos unos cursos para aumentar esas capacidades en el personal en estas 4 ciudades. El curso que promovemos también son diferentes países, diferentes niveles de gobierno, hablando juntos cómo hacer proyectos bancables, cambiando experiencias y allí conociendo unos otros, que también es muy importante. Y así acabamos de terminar, ahora a principios de enero, un curso internacional de electromovilidad en que trabajamos con 5 países, en que pudimos compartir experiencias de varios profesionales de distinto nivel, a nivel local, a nivel nacional, a nivel ministerial. Lo que sí nos facilitó, y creo que eso rápidamente aprovechamos, es el intercambio internacional, digamos, lo que es un esfuerzo de forma presencial, con los viajes, traer los expertos, el hospedaje, eso de repente ya no estaba, un ahorro de fondos, y podíamos tener intercambios sobre retos a nivel local. Se siguieron impulsando también y con mucha fuerza iniciativas de participación ciudadana corresponsable, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías que, en un contexto de aislamiento social, eran herramientas clave para acercarnos. Y los resultados fueron sorprendentes. Creamos una encuesta y esta encuesta pues se hizo difusión a través de redes sociales, a través de mensajes de texto, a través de muchas herramientas virtuales para lograr también esa caracterización que inicialmente habíamos pensado que fuera un taller presencial en cada una de las ciudades con la participación de unas 25 mujeres. Esta encuesta pues finalmente termina teniendo un alcance muchísimo mayor del esperado y entonces en cada una de las ciudades pues logramos una participación, no sé, de tal vez más de 100 personas, 150 personas, mucho más de lo que nosotros hubiéramos podido lograr en un evento presencial.
ahí trabajamos en desarrollar una plataforma municipal que podía tener un registro de información específica a nivel de barrios y mapeada. Y era todo un mecanismo en donde tenías que tener la información desde alguien del barrio que le comunicaba a una persona que tenía que ser el líder de estos comités de riesgos y emergencias barriales. Esa persona tenía que darle la información a un monitor, que es el que trabajaba en el municipio. El monitor subía la información en toda esta plataforma digital y ya eso estaba disponible para que los directores cantonales tengan bien claro qué está pasando en dónde y poder reportarle al alcalde. Y entonces esto era el principal mecanismo en los comités de operaciones de emergencias que presidía el alcalde para tomar decisiones. Apoyar esta hackathon. Entonces fue para incentivar la participación ciudadana y participaron, o sea, estudiantes, funcionarios públicos, un gran número de personas expertas o interesadas en el tema de transporte, y se dieron como 4 soluciones a la creación de nuevas rutas, por ejemplo, seguras en Transmilenio, rutas seguras para las personas que se desplazaban en bicicleta. Diagnóstico para mujeres, saber cómo se mueven en estas 3 ciudades. Y usamos una herramienta que se llama Maptioner, y era que ellas iban trazando su ruta, iban diciendo, bueno, yo voy de la casa al trabajo en bicicleta de esta manera, pero aquí me falta luz, aquí hay un hueco, aquí ya no hay ciclorruta, acá hay basura, acá hay personas que me acosan o que se sienten inseguras. Entonces iban pudiendo detallar en partes de la ciudad cuáles eran los problemas que ellas veían, y con esto pudimos saber datos muy importantes de justo cómo se mueven las mujeres, niñas y adultas mayores en estas ciudades. También nos trajo la virtualidad un poco más de alcance a otros públicos en los que no hubiera sido posible llegar si hubiéramos seguido, digamos, con el business as usual, ¿no? Tener acceso a mucho más comunidades remotas que se pueden, digamos, comunicar y no tienen que hacer esos viajes tan largos. Tampoco se dejó de lado la incidencia y el fortalecimiento de las políticas públicas, que es uno de esos elementos centrales en el trabajo que hacemos. Se trabajó mucho en apoyar en la implementación de estrategias que desde el municipio estaban planeando para enfrentar el tema de la gestión territorial del COVID. Entonces, de conformar unos comités de riesgos y emergencias barriales en todos los diferentes 70 barrios de Puerto Viejo, en poder implementar unos modelos que operativicen la ordenanza de gestión de riesgos. 80 kilómetros de ciclorrutas temporales, ya no son más temporales, son ciclorrutas que la ciudad implementó. Pensarse de otra manera, ¿no? O sea, ya no dar la espalda a nuestros ríos, quebradas, a nuestros árboles, no, o sea, todo lo contrario, ¿no? Cómo integramos esta naturaleza, y eso se hizo muy pertinente, digamos, en un contexto de COVID. Entonces creo que, digamos, a nivel municipal se generaron reflexiones que luego sirvieron para la política pública y que sirvieron también para las herramientas de planificación que se estaban actualizando en ese momento, ¿no? Otro de los descubrimientos durante la pandemia fueron las múltiples herramientas comunicativas que se podían usar para divulgar los impactos de lo que hacemos. También llevó a que nosotros viéramos la importancia también de cómo comunicar los resultados de los proyectos, de cómo también mostrar que todo lo que hace la GIZ no es solo pues unas cosas en papel, sino que terminan impactando a las personas, a los ciudadanos. Decidimos hacer, por ejemplo, una serie de videos, y con esos videos también lo que queríamos un poco era mostrar cómo los proyectos estaban teniendo una repercusión en la vida de las personas. Hicimos una serie de podcasts, y entonces en esa serie de podcasts también puntualizábamos como esos beneficios de los proyectos, y también además de tener invitados como de las contrapartes, también teníamos unas voces de ciudadanos y ciudadanas. Después de 2 años de pandemia en la que nos tocó reinventar tantas cosas de nuestro día a día, hay temas que se han posicionado como relevantes para la región y que necesitan y necesitarán en los próximos años de un mayor impulso de nuestra parte. Ciudades saludables, por así decirlo, ¿verdad? Ese concepto creo yo que es importante, porque saludables abarca mucho, ¿verdad? Desde la salud comunitaria, pero la salud también personal y la salud del entorno, ¿verdad?
Y la mirada de los riesgos también, que no es una cosa muy puntual solo a cuando ocurre algún desastre, sino que tiene que ser considerado todos los riesgos desde diferentes miradas, esa mirada multiamenaza en el territorio. Se habla mucho de tratar de recuperar la confianza en el transporte público. La gente le tenía y le sigue teniendo miedo al transporte público. El uso del transporte privado en Latinoamérica está creciendo más rápido que en ninguna otra región del mundo. Se espera que al año 2050, estos son números antes de pre-pandemia, si no me lo entiendo, para el 2050 se triplique el número de vehículos en Latinoamérica. Todo esto que se puso de moda de la recuperación económica o la recuperación verde, para que tengas ese vínculo también con todo el entorno natural y que eso permita mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, nuestras ciudades, sobre todo en la región, y los procesos de urbanización de las últimas décadas han generado una brecha muy fuerte en términos de desigualdad social, territorial, que marca, ¿no?, esa diferenciación en donde vive ciertas, digamos, personas con ciertos recursos económicos y, digamos, las personas que están en situación de vulnerabilidad, que suelen estar ubicadas en los márgenes, en las afueras de la ciudad, con dificultad de acceso a servicios, a espacios públicos, a vivienda de mala calidad. Y yo creo que esa realidad, que ya era patente, que era presente, se agudizó o se hizo mucho más visible en la pandemia. Porque después de la pandemia la ciudad está ahí, tal vez con más problemas do que antes de la pandemia. Entonces tenemos que continuar trabajando para una ciudad mejor, más inclusiva, más sostenible. Y sí, los retos continúan y con ellos vienen las motivaciones para seguir trabajando por la construcción de ciudades en donde todos y todas quepamos, en donde todos y todas tengamos el mismo acceso a los bienes y servicios, en donde la naturaleza entre al centro de la planificación y en donde finalmente se tomen e implementen decisiones cruciales en la lucha contra el cambio climático.